Bueno, ya entonces como hablamos, vamos a hablar de las fracturas de C1. Consideramos pues que las fracturas del atlas representan la segunda lesionosa más común de la columna cervical superior. Son alrededor del 25% de todas las lesiones craneocervicales y están entre el 2 y el 13% de todas las lesiones de la columna cervical, entre el 1 y 3% de las fracturas de la columna. Además, están asociadas a luxaciones y fracturas concomitantes como las fracturas de C2, aproximadamente en un 40-44% de los casos. Pues la vértebra C1 se encuentra debajo del occipucio y a través de estas articulaciones con C2 y los conductos occipitales va a ser pues, el eje de movilidad lateral y vertical de la cabeza. Eh, es un eje que está asegurado en su arco posterior por el ligamento transverso y en la cara anterior por la articulación está asegurada por el ligamento atlantoaxial anterior y posterior. Eh, el ADENS del C2 se articula con el atlas a través de esa faceta en la cara posterior con el anillo anterior del atlas y está retenido entonces por este ligamento transverso que es el que va a dar aproximadamente el 50% de la rotación lateral, siendo muy importante para la estabilidad de esta articulación. Clínicamente, los pacientes que sufren una fractura traumática del atlas pueden quejarse de dolor, solamente una sensibilidad de la columna cervical con una sensibilidad muscular, espasmos musculares, disminución del movimiento de la columna cervical superior, tortícolis, o una deformidad conocida como Cold Robin o engallo de petirrojo. Y también se puede describir algún déficit neurológico ocasional, puede acompañarse de déficit como el síndrome de Cole-Sicard con un compromiso de los pares 9 a 12 básicamente. Aunque es bastante raro, debido a que, como veremos más adelante, esa fractura generada es una apertura del canal más que una compresión del canal medular, por lo cual es poco frecuente que se vea de un déficit neurológico asociado si solo es un compromiso del atlas. Además, debido a una posible lesión de la vertebral, o ya sea por una trombosis postraumática o una lesión, podemos tener síntomas asociados como hipoperfusión en el territorio de la irrigación de la basilar, lo cual lo vamos a ver manifestado como náuseas, vómitos, tinnitus, problemas visuales o drop attacks. Eh, entonces, ¿cómo vamos a clasificar estas fracturas? Vemos que pues hay bastantes métodos de clasificación. Uno de los iniciales y que, tal vez más usado en América es el de Jefferson. Jefferson describió inicialmente 5 tipos de fracturas de arco anterior, de arco posterior, de estallido, que comprometía tanto arco anterior como arco posterior, y las fracturas con la evolución de la masa. Básicamente, más adelante le clasificaron según tipos, en tipo 1, tipo 3, tipo 2 y tipo 4, según el compromiso ya sea de arco anterior, arco posterior, o si es unilateral o si tenemos todo en estallido, que sería la clásica de Jefferson, como nos comentó ahorita el compañero Juan Camilo. Sin embargo, en Europa es más usada la clasificación de Guibaila. Guibaila lo divide en fracturas en 5 subgrupos. Una fractura tipo 1, que es una fractura aislada del arco anterior, una tipo 2, que sería una fractura aislada del arco posterior, propiamente bilateral, y tenemos la tipo 3, que puede ser bilateral y que la debemos dividir en 2 tipos. Entonces, una tipo 3A, que sería una lesión en donde es netamente sin compromiso ligamentario, y una tipo 3B en donde tenemos un compromiso ligamentario asociado, lo cual le dio una lesión inestable. Tenemos una tipo 4 que sería un compromiso de la masa lateral y una tipo 5 que sería solo compromiso de la apófisis transversa de C1, considerando entonces pues, entre la tipo 4 y la tipo 3B como las lesiones potencialmente inestables. Eh, la integridad del ligamento atlantoaxial entonces la vamos a clasificar según la clasificación de Dickman. Dickman va a considerar entonces que tenemos ya sea una tipo 1 que implica una lesión central, entonces tenemos una tipo 2 en donde tenemos una lesión asociada a un desprendimiento de la masa lateral con una bolsión ósea asociada. Y esto nos va a poder determinar, entonces, o nos ayuda a determinar qué fracturas son inestables o estables debido pues, al compromiso o a la importancia del ligamento transverso en la estabilidad de ese uno. Tenemos entonces que las imágenes que se utilizaron inicialmente para determinar la estabilidad
de las fracturas de C1 fueron las radiografías, especialmente la radiografía con boca abierta. En esta radiografía lo que miraban era la distancia que había eh, desde la odontoides, perdón, sí, desde la masa lateral de C1 hasta la masa lateral de la odontoides de manera bilateral. Y después lo que decía es que cuando hubiera una fractura, básicamente lo que iba a ocurrir es una distracción de las masas laterales cuando se abría, y esa distracción va a estar relacionada con la ruptura de este ligamento transverso. Entonces, si esta distancia aumentaba, es decir, que había más posibilidades de que el ligamento estuviera lesionado y generaría inestabilidad. Él determinó esto en estudios cadavéricos y determinó que el ligamento estaba posiblemente lesionado cuando había una distancia mayor de la sumatoria de los dos lados, superior a 6.9, que lo determinó como el LMD superior de 6.9, y esto fue lo que inicialmente se conoció como el punto de corte para determinar si había o no eh, inestabilidad, y también se determinó entonces que este era el criterio para determinar si se llevaba o no a cirugía al paciente. Más adelante, con el advenimiento de la resonancia magnética para evaluar la integridad del ligamento transverso, Dickman demostró que hasta el 60% de los pacientes con ruptura del ligamento transverso no cumplían esos criterios de Spence. Entonces digo que tal vez no hay una asociación real entre los criterios de Spence y el ligamento transverso. Estas pruebas se hicieron más adelante también relacionando tanto tomografía como resonancia para determinar realmente cuál es la asociación de la integridad del ligamento transverso con la lesión o con la distancia de las masas laterales. Heller fue el primero que lo estudió y dijo que el problema de Ross era que había eh, un ajuste radiográfico que había que hacerse en los pacientes en vivo, lo cual le hacía que se aumentara este rango hasta 8.1 para determinar inestabilidad. Sin embargo, con los estudios de tomografía y resonancia se encontró que había mucha discrepancia entre las relaciones la distancia del ligamento transverso con realmente que, perdón, de las masas laterales con que realmente hubiera una lesión del ligamento transverso, incluso de rangos que varían desde como Liberal, que decía que había un rango desde 0 hasta 10.8, o sea que pacientes que no tenían ninguna distancia hasta pacientes que tenían 10.8 milímetros podían tener una lesión del ligamento transverso. Esto nos hace pensar que tal vez no hay una correlación real entre esta distancia y la relación o la lesión en el ligamento transverso. La segunda pregunta que surgía es si realmente la integridad del ligamento transverso indicadora de decisión quirúrgica. O sea, ya sabemos que primero de todo la regla de Spence nos dice la posibilidad de que sea ligamento transverso lesionado no es tan real solo con esta medición. Ahora bien, sí sabemos que tenemos un ligamento transverso lesionado, es de todas formas esto un criterio quirúrgico. Para esto, Kohler hizo un estudio en donde comparó pacientes que tenían el ligamento transverso intacto versus lesionado para comparar el desplazamiento que tenía realmente la vértebra, y encontró que no había realmente diferencias significativas entre los dos. Quiere decir que había otros elementos que estaban jugando parte en la estabilidad de la columna y que no solamente el ligamento transverso era el que nos iba a determinar eso. Entonces, considero que tal vez un criterio para determinar que podía mejorarse el paciente sin necesidad de fijación o sin necesidad de requerir cirugía, aunque tuviera ligamento transverso, podía ser dado porque el paciente podía sanar el ligamento transverso junto con la fractura. También que el ligamento transverso siendo incompetente, pero con tejido cicatrizal, podía tener unas restricciones suficientes y asociado también al resto de complejo ligamentario para mantener la estabilidad, o que simplemente hubiera un error en el ROS, como ya se había propuesto anteriormente, y que el ligamento transverso nunca hubiera estado inestable en primer lugar, nunca hubiera estado lesionado en primer lugar. Una síntesis, si se puede hacer entonces por Kohler también una síntesis entre los dos métodos, tanto Dickman como la regla de Spence, para tratar de determinar como un algoritmo y decir qué pacientes llevamos a cirugía. Entonces consideró, teníamos un paciente con una fractura del atlas, y miramos si es combinada con C2, pues el tratamiento lo va a guiar básicamente la fractura de C2. Pero si tenemos una fractura del atlas aislada, vamos a mirar en la resonancia magnética cómo está el ligamento transverso. Si el ligamento transverso está intacto, entonces miramos con la regla de Spence si
es menor de 7 milímetros, collar cervical. Si es mayor de 7 milímetros, podemos hacer un collar con halo y seguimiento en 3 meses para mirar si esto cambia, si se inestabiliza, y en este caso requeriría cirugía ya sea ah, del atlas o una fusión C1-C2. Si el ligamento está lesionado en la resonancia, entonces miramos cómo es esta disrupción del ligamento y vamos a ver si es una tipo 2 de Hickman, o sea, si tiene una avulsión ósea asociada, puede que mejore con el labro brace, o sea, que cuando se consolide el hueso, esto mejore el ligamento y se haría también un seguimiento, pero si no tenemos una ablución asociada, consideramos una tipo 1 de Hickman, entonces sería candidato a intervención quirúrgica. Como vemos, esto sigue teniendo problemas, debido a que pues, se basa básicamente en esta regla de Spence, que ya sabemos que tal vez no es tan fiable para determinar la lesión ligamentaria, y como veremos más adelante, tampoco estamos tan seguros de que la abulsión o no ligamentaria sea un criterio para determinar qué tipo de procedimiento o qué tipo de manejo debe hacer el paciente. Se han propuesto otros criterios adicionales de inestabilidad, por ejemplo, está el intervalo atlanto-dental, que nos puede ayudar. Sabemos pues, que una distancia mayor de 3 milímetros nos hablaría de posiblemente un compromiso ligamentario asociado y se recomendaría entonces hacer una resonancia para buscar si hay o no la estabilidad del ligamento transverso asociado a este desplazamiento. En busca de solucionar ese problema, entonces, una vez más en el 2018, la AO trata de clasificar en, estas fracturas de la columna cervical superior en un sistema más sencillo y que sea más práctico de entender realmente en aras de entender la morfología y la posible inestabilidad que tienen las fracturas con el sistema ABC. Entonces los van a dividir básicamente en tres, nuevamente, entonces las fracturas propiamente del occipitales o occipitocervicales C1, las fracturas que sean propiamente del anillo de C1 o que sean de la articulación C1-C2, o las fracturas que sean propiamente de C2 o de la articulación C2-C3, clasificándoles en 1, 2 y 3. Estas a su vez, entonces vamos a ver, vamos a centrarnos en las fracturas de C1 o de la articulación C1-C2. Entonces van a decir las tipo A, van a ser las que tienen un componente óseo solamente, o sea, independientemente si es arco anterior, arco posterior, fractura en estallido. Si solo es un componente óseo, las consideraremos tipo A y se considerarían primariamente estables. ¿Listo? Si tenemos unas tipo B, son las fracturas que ya tienen un compromiso ligamentario. Y esas de compromiso ligamentario, entonces ya aquí entraría a determinar si ese compromiso ligamentario las vuelve inestables o no las vuelve inestables. Entonces son potencialmente inestables, por así decirlo, y tenemos que entrar a ver los modificadores para saber qué debemos hacer con estas fracturas. Y las tipo C es cuando ya tenemos un compromiso rotacional o de traslación de C1 sobre C2 que nos hablaría claramente de inestabilidad y de un criterio quirúrgico. Entonces, ¿qué modificadores son los que nos van a permitir en esas tipo B, que son como las que generan la duda? Entonces, tenemos primero que todos los modificadores neurológicos, que una vez más son iguales que los que ya habíamos visto en las clasificaciones para las cervicales inferiores o para las torácicas, donde tenemos desde neurológicamente intacto, un compromiso transitorio, un compromiso radicular, una incompetencia completa, una lesión completa de la espinal, en X, cuando no, un paciente, por ejemplo, sedado, que no podemos determinarlo, o más si tenemos una compresión asociada a un déficit neurológico que nos está generando una compresión continua y que también pues, nos indicaría que posiblemente debamos resolver esa compresión. En cuanto a los modificadores de los que hablábamos, entonces vamos a tener que los M1 son los modificadores que tenemos una lesión que está a alto riesgo de que no se mejore de manera no operativa. O sea, es una lesión que puede ser inicialmente solo ósea, por ejemplo, una fractura de odontoides, pero que no se va a mejorar, o sabemos que no se va a mejorar fácilmente sin intervención quirúrgica, así que podría ser quirúrgica aunque sea por demás estable. Las tipo 2 es las fracturas o las lesiones que tienen un potencial significativo de inestabilidad. Y entonces aquí entran esos criterios ligamentarios de los que hablábamos anteriormente. Entonces tenemos los pacientes que tengan un ROS elevado o una lesión ligamentaria evidente en la resonancia, los cuales podríamos entonces colocarlo como un M2 y entrar a evaluar si eso nos está generando o no inestabilidad y determinar si es o no candidato a intervención quirúrgica. Los tipo 3, los factores específicos del paciente, ¿cierto? Entonces, pacientes con artritis reumatoide, pacientes con espondilosis, nos van a generar
análisis distintos para determinar si requieren o no intervención quirúrgica. Y por último, M4, cuando tenemos una afectación vascular asociada a la lesión. Entonces, en el manejo, tenemos que el manejo conservador, pues la mayoría de fracturas del Atlas les va a ir bien con un manejo conservador. Como vimos, hay muchas fracturas que van a clasificarse como estables, e incluso se han clasificado algunas como potencialmente inestables, como las fracturas con avulsión o los tipos 3B de Gilbert. Tenemos que podemos usar halo collar, collar duro o collar blando. Realmente la evidencia no hace una diferencia, o no hay una evidencia que esté más a favor de uno que del otro, así que se podrían usar de manera casi que indistinta. Digamos que tal vez lo que el criterio sería la comodidad del paciente o la menor cantidad de efectos adversos. El halo tracción se ha utilizado para esas fracturas que son potencialmente inestables o que tienen una potencialidad quirúrgica para tratar de no llevarlas a cirugía. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay varias complicaciones asociadas, como la redilatación de la fractura hasta en el 20%, aflojamiento de los tornillos hasta el 15%, infecciones del tornillo, necrosis de la piel, penetración de los tornillos intercraneales. Y un estudio de Storm demostró que hasta el 58% de los pacientes consideraban intolerable este alotracción y solo un 10% iba a considerar una medida tolerable. Así que eso también puede ser un criterio a tener en cuenta de si nuestro paciente va a soportar o no este tipo de medidas. Entonces podemos hacer tanto una osteosíntesis solo del atlas o una osteosíntesis o una fijación C1, C2. Con la osteosíntesis solo del atlas la vamos a considerar, perdón, eh, para, principalmente para fracturas por estallido inestables tipo 3B con avulsión hacia el ligamento transverso, o sea, unos Dickman tipo 2, en donde los fragmentos de avulsión tengan una dislocación leve, porque digamos que esto, si no, nos representaría unas dificultades técnicas para la realización del procedimiento, y podemos hacerlo ya sea por un abordaje anterior transoral, por una posterior aislado o por un abordaje combinado posterior y anterior transoral. Tenemos entonces la osteosíntesis aislada de atlas posterior. El abordaje se va a hacer por estándar, por línea media. Vamos a colocar unos tornillos monoaxiales a masa lateral, bilaterales y corticales para que tengan más estabilidad. Y se genera después una conexión del tornillo con una barra posterior para obtener una mayor fijación. Sin embargo, pues esto tiene como bastantes dificultades técnicas y requiere un posicionamiento de la cabeza en el momento operatorio, también para ayudarse a una buena reducción de la fractura. Tenemos también la osteosíntesis del atlas anterior transoral, fue escrita por Ruff, se hace por un abordaje transoral estándar, también se podría hacer por un abordaje endoscópico transnasal, y se van a colocar unos tornillos en una zona segura que están descritos en la literatura hacia las masas laterales. Tenemos también la osteosíntesis del atlas posterior anterior, descrita por Bohm. Básicamente lo que se hace es colocar unos tornillos a las masas laterales bicorticales que van a ser intencionalmente más largos y van a atravesar completamente la cortical anterior, para después colocar un encableado por vía transoral y una barra por vía posterior. Con esto se logra una mayor fijación. Sin embargo, también tiene mayor riesgo debido pues, a que requiere los dos enfoques con mayores complicaciones posteriores, y realmente en este momento hay muy pocas series que registren pues, la efectividad de estos procedimientos. En general vemos que la mayoría de series de casos son pequeñas, un máximo de 22 pacientes, y describen pues, un resultado bastante favorable para estas fracturas inestables de atlas por la fusión, comparándolo incluso con la fusión de C1, C2 versus solo la fusión de C1. Y han sido los hallazgos similares para cualquiera de los tres métodos. No hay en este momento en la literatura alguna evidencia que tenga una preferencia sobre alguno de ellos. En cuanto a la fusión atlantaxial posterior, la vamos a usar entonces para estas fracturas inestables por estallido del atlas que tienen una lesión que sea intraligamentaria, propiamente ligamentosa, o sea, una Dickman tipo 1. O también lo podemos usar para los pacientes que fueron llevados a una intervención solo del atlas que desarrollan inestabilidad posterior, o los pacientes que fueron llevados a manejo conservador que desarrollan inestabilidad posterior. Lo podemos hacer ya sea con una fijación transarticular con tornillos C1, C2 o la técnica de Mager, una fijación posterior con tornillos y barras o la técnica de Harms, o una de tornillos en la base lateral de C1 asociados a tornillos intralaminar de C2 con técnica de Wright.
La técnica de Magel, o los tornillos transarticulares, fue descrita por primera vez en 1986 y tiene realmente una muy buena técnica, tasa de éxito. Sin embargo, el mismo Magel la describe como una técnica bastante difícil y con unos riesgos altos de lesión de la arteria vertebral, que se ha descrito en series como hasta el 6%, lo cual lo hace una técnica, bueno, eh, una técnica con potenciales riesgos muy altos. Para eso se desarrolla después por Harms una técnica de tornillos pediculares de C2 y masas laterales de C1, que es más segura, con resultados clínicos y biomecánicos similares, y que nos va a permitir tratar mejor a los pacientes con condiciones que dificultarían la técnica de Mayer, como la esclerosis cervical severada o obesidad, o que tengan variaciones anatómicas de la arteria vertebral. Sin embargo, no estamos todavía exentos de esta lesión de la arteria vertebral. Finalmente, Wright en 2004 describe la técnica de los tornillos a masas laterales de C1 entre laminares de C2. Dice que esta técnica evita el riesgo de la lesión de la arteria vertebral en C2, una desventaja de que, a diferencia de la técnica de Harms, no nos va a permitir la expansión de la artrodesis debido a que no hay una alineación, o no habría una alineación de los tornillos de C2 con el resto de una artrodesis de manera más caudal. Entonces no nos permitiría extender la artrodesis en el caso de que fuera necesario de manera posterior. Sobre cuál es mejor, digamos que la técnica de Harms para tener una evidencia de tener una mayor tasa de fijación, menores complicaciones y menor pull-out. Así que se consideraría en este momento que la C1, C2, sea por técnica de Harms o técnica de Wright, podría ser mejor que la transarticular solamente escrita por Wright. Por último, digamos que tradicionalmente se considera o se ha considerado que la técnica de C1 solamente, de fijación de C1, se va a limitar para los que tienen abulsión ósea. Sin embargo, un estudio hecho por Starkey demostró que él tomó solo 12 pacientes, independientemente si tuvieran o no abulsión del ligamento, y demostró cómo había unos resultados postoperatorios similares, sin mayores complicaciones, sin necesidad de reintervención, independientemente de si estuviera o no abulsionado el ligamento transverso. O sea, diciendo, poniendo en duda, realmente es una abulsión del ligamento transverso un criterio para determinar si hacemos solo fijación de C1 o fijación C1, C2. Entonces, en las conclusiones, las fracturas de C1 van a ser un grupo complejo de fracturas cervicales superiores y tenemos que tener en cuenta un enfoque holístico, o sea, mirar no solamente la fractura, sino todo lo que está alrededor, como vimos, estos modificadores ya sean neurológicos, como viabilidad del paciente, otros criterios de luxación. Debemos conocer los patrones de fractura y determinar pues cuáles claramente requieren estabilización y hacer un seguimiento a los pacientes que no los llevamos a estabilización para determinar si estas fracturas que inicialmente clasificamos como estables o potencialmente inestables eventualmente se vuelven inestables y requieren intervención quirúrgica. El ROS ya ha demostrado que, aunque inicialmente fue una técnica que cambió el paradigma y nos ayudó a ver las fracturas de C1 de otro modo, ya se ha demostrado que realmente no se puede tomar como un criterio aislado ni para intervención quirúrgica ni para determinar si es lesión ligamentaria, y se deben realizar más estudios para determinar si la osteosíntesis del atlas solo tiene este potencial de cambiar el paradigma de pensar en fijación C1, C2 y tender más hacia la fijación solo de C1 en casos incluso con un ligamento sin abulsión del ligamento transverso. Listo, eso es lo que tenía para el día. Muchas gracias. Con el paciente. El paciente se determinó manejo conservador, consideramos que el paciente tenía, aunque tenía una lesión aparentemente ligamentaria del transverso izquierdo, se veía no tenía otro criterio de inestabilidad, se dio un manejo conservador con seguimiento a 6 semanas con una radiografía dinámicas. Bueno, yo creo que a mí me ha tocado me ha tocado la fractura de C1 pues, desde hace muchos años. Inicialmente no se operaba ninguna. Después a todas se les ponía los chalecos. Yo creo que ninguno de ustedes ha visto un halo chaleco. Yo llevo 15 años más o más de 15 años sin poner un halo chaleco porque eso es absolutamente traumático para el paciente. Entonces pasamos de no operar ninguna a operarlas todas y uno todavía ve pacientes que no tienen criterio quirúrgico y se les hace unas cirugías grandísimas, confusiones occipito, C2, C3 y hasta C4, sin tener ninguna indicación. Entonces, en esto hay que ser muy prudente porque
y las fracturas de Jefferson son muy comunes, pero yo creo que muy poquitas van a necesitar cirugía. Eh, Hay una cosa con respecto al tornillo de C1 que es supremamente difícil de poner por el sangrado. Eh, en una ocasión estuve en Estados Unidos y me tocó ver a un cirujano poner un tornillo de C1 y se gastó yo creo que por ahí 15 frasquitos de este sellante sintético, ¿cómo se llama? De Flowsil. Una cosa loca pues porque uno cuando pone uno o dos ya le ponen pues un grito en el cielo. Entonces una cosa exagerada para un solo lado, yo creo que se gastó por ahí 15 frasquitos de eso. Entonces eso es un riesgo que uno tiene en esta cirugía. Si uno va a hacer la técnica, digamos, convencional, lo que yo hago es que busco la lámina de T1 y con el FRIR toco en la profundidad la masa lateral y en ese puntico sobre la lámina hago un pequeño rotico, un pequeño orificio con una fresa muy delgadita y voy profundizando la fresa por ahí un medio centímetro hasta estar seguro de que estoy sobre la masa y a través de ese puntico coloco el tornillo. Y con eso se evita uno ese sangrado. Con solo poner un free sangra bastante. Lo puede taponar uno con gel foam, pero de todos modos con solo colocar el free sangra bastante. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia con fracturas de Jefferson o no? Bueno, yo no tengo más para decir. Gustavo, ¿tiene algún comentario? Buenos días, Nacho, ¿cómo están? Aló. ¿Qué más, Nacho? ¿Bien o no? ¿Ahí me escuchas? ¿Me está hablando? Sí, Pues yo mismo. Nacho, ¿Aló? Nájalo. Bueno, no oigo a Gustavo. ¿ahí me escuchas o no? Está hablando Gustavo. Bueno, si no hay más comentarios, entonces nos despedimos. Gustavo está hablando, es que lo veo ahí como Sí, conectado y sí, no. sí, Nacho, pues yo estoy hablando, pero no sé si me escuchas. Bueno, está difícil la comunicación. Sí, profesor, sí se escucha, sí se escucha. ¿Sí se escucha? No, no se escucha. Espera un momentico. Hágale ahí. Ahí, Nacho, ¿ahí me escuchas? Sí, sí, profe, ¿me escucha? Sí, listo. Bueno, no, pues dos comentarios ahí. Realmente sí hemos tenido fracturas de Jefferson. Yo he hecho dos osteosíntesis en pacientes con un paciente, dos pacientes que tenían SPENS elevados, uno de ellos con una fractura avulsiva del ligamento en la masa lateral y otro paciente que tenía realmente era como una distensión del ligamento transverso, o sea, nunca he hecho una osteosíntesis en un paciente con una verdadera ruptura del ligamento transverso, que es lo que recientemente ha propuesto o han propuesto varios autores para el manejo de las fracturas inclusive intrasustanciales del ligamento transverso, porque pues aparentemente es probable que eso no influya en la estabilidad C1, C2. Pareciera que es importante que los otros componentes de la estabilidad, los ligamentos alares y el ligamento apical tengan algo de integridad, y en ese caso, digamos que el ligamento transverso no sería tan importante. Uno de los pacientes alcancé a observar el seguimiento durante un año y la estabilidad de la unión C1, de la articulación C1, C2 realmente era competente, o sea, no se demostró inclusive en placas dinámicas que tuviera algún tipo de inestabilidad residual. Entonces es lo que se está, digamos, en este momento tratando de establecer. Hay una serie de casos ahí de la barba que está aumentando el volumen de pacientes y otra serie de una serie china que también, digamos que opina lo mismo, que muy posiblemente el ligamento transverso no es
tan esencial en la estabilidad C1, C2, y por lo tanto cada vez se le da más importancia a la osteosíntesis C1, C2. Lo que se hablaba inicialmente del Spence, pues ya sí, definitivamente el Spence es una regla pues que ya, digamos que tiene muchos problemas, especialmente de sensibilidad, tiene una sensibilidad muy mala, aparentemente la especificidad sí es más alta en lo que tiene que ver con lesión del ligamento transverso, y eso hay que analizarlo pues como con mucho cuidado. Y un detalle técnico es que cuando se va a hacer una osteosíntesis de C1, que no siempre están disponibles, es muy importante que los tornillos sean monoaxiales, porque si uno no, o sea, que sea como, digamos, como el principio de los tornillos de Chance, para que adelante no se abra más el arco, porque si uno hace compresión atrás con un tornillo poliaxial, lo que hace es abrir más el arco anterior. Entonces con eso hay que tener cuidado, tal vez usar tal vez dos, si son tornillos poliaxiales, tal vez usar como dos atornilladores que bloqueen el vástago del tornillo, y de alguna forma poder hacer una buena maniobra, digamos, simultánea de cantilever para cerrar adelante y de compresión, y poder hacer una buena compresión para cerrar atrás, y finalmente pues apretar todo alrededor de la barra para que eso quede bien cerrado y se bloquee la cabeza del tornillo. Tornillos monoaxiales aquí de ese tamaño, pues a veces es difícil conseguirlo. Yo sé que algunos lo tienen, pero bueno, digamos que es un detalle técnico que hay que tener en cuenta. No tengo más comentarios. No sé si el profesor Rivera tiene alguna experiencia, Salomón, que ha visto por allá, los demás. ¿Cómo manejas el sangrado de C1, vos, Gustavo? No, Nacho, yo creo que es que eso no se puede manejar. Esas venas, por más que uno las coagule, siguen sangrando. Yo creo que eso únicamente para de sangrar cuando uno pone el tornillo y digamos que bloquea pues como las venas con algo de compresión con Gelfoam. Entonces yo creo que la forma de manejar el sangrado es hacerlo rápido. O sea, es poner un aspirador, obviamente así el sangrado sea importante, y rápidamente identificar las referencias anatómicas y poner el tornillo. O sea, yo creo que ese sangrado es muy difícil de manejar, Nacho. Pues uno ahí intenta hacer algún tipo de taponamiento con Gelfoam, pero eso no mejora. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer pues una instrumentación muy rápida para que el sangrado finalmente quede contenido con el Gelfoam. ¿Tiene algún otro comentario? Hola, buenos días. Tavo, ¿cómo estás? Salomón. Buenos días, Hola, Salomón. Salomón. Hola, profe Nacho, ¿cómo Buenos vamos? días. ¿Bien? Todo muy Muy bien. bien, Salud. Sí, con respecto a la técnica quirúrgica, sí, de acuerdo con lo que dice Gustavo, lo ideal es como tener esa secuencia rápida muy clara, y quizás tener con una radiografía AP simplemente pues controlar que se está sobre la masa, y tener, cuando yo hablo de una secuencia rápida, pues aquí varios de los profesores no manejan la misma técnica, algunos lo hacen manual y otros tienen como el perforador eléctrico, ¿cierto? Yo he visto que el que lo hace manual, siendo muy hábil, le sangra más porque se demora más tiempo, mientras que el que tiene el perforador eléctrico, que ya está premedido, eh, también hace lo mismo que vos, Nacho, hace con una fresa, fresa un poquito el espacio de la lámina, marca muy bien y se asegura que esté bajo rayos X con la P sobre la masa, hace también como una pequeña perforación un poco profunda como para poder permitir que el perforador entre sobre un orificio, ¿cierto? Para apoyarlo sobre un orificio. Y ya premedido, simplemente hace rápido pues la perforación con el eléctrico, y inmediatamente pone el tornillo, ¿cierto? Que el tornillo tiene pues también como el puente, no tiene toda rosca, sino tiene un puente para evitar que de pronto en la rosca esté la raíz, o de pronto el plexo también sobre esa zona irrite más. Pero sí, la clave es hacer una instrumentación rápida, tener muy clara la secuencia. Eso es como lo poco que podría agregarle sobre esta charla.
Profesor, qué pena con usted. Buenos días. Lo que yo hago normalmente... Hola, Rubén. ¿Qué más, profes? ¿Bien o no? Buenos Lo días, que, Rubén. buenos días. Lo que yo hago normalmente es que no utilizo Gelfoam, sino que utilizo Surgifibrilar. Y casi que pongo el tornillo a través del Surgicel fibrilar. Y eso me da un poquito más de tiempo y más calma para poder poner el tornillo de una manera más segura. Eh, con respecto a lo utilizar la técnica manual o la técnica del perforador, en estos pacientes que tienen un Jefferson, para hacer una técnica manual es bastante difícil y necesita uno que el paciente tenga algo de osteoporosis, porque eh, cuando usted está utilizando la lesna y está empujando, la masa lateral se empuja también. Entonces es bastante difícil poder controlar como el rango de fuerza que uno tiene que hacer con con el continuador. Lo que yo usualmente hago es eso, lleno eso de Surgicel más que Gelfoam, prefiero el fibrilar y voy buscando la unión entre la masa y la lámina y freso justo ahí en ese puntico con una fresa chiquita. Si el paciente tiene mucha osteoporosis, lo que hago es utilizar el continuador hacia la porción medial, pues como la técnica lo describe. Y en caso de que el paciente no tenga tanto osteoporosis, a un paciente joven lo que utilizo es el perforador manual. Eh, eso por un lado. Lo otro es que yo también he intentado hacer la técnica pues nunca me ha resultado hacer la técnica de la osteosíntesis de C1, y es porque en parte la técnica que yo utilizo es tirar el tornillo medial y un poquito medial pues y hacia arriba. Entonces una vez la intenté y lo que me hizo fue al hacerla, al tratar de unirlos en la parte posterior, lo que me hizo fue que el ángulo me abrió pues, la porción anterior. Entonces me parece bastante difícil, uno tiene que tener anatómicamente el paciente como ideal, y la otra es que la dirección de los tornillos no pueden ser mediales, sino que ya esos tornillos los había puesto un poquito mediales para mejorar y disminuir el riesgo de pull out. El tornillo tiene que ir casi que recto, por lo cual usted tiene que entrar en el aspecto más medial de la masa y tiene que tener la dirección de la vertebral para que no se cruce en el camino recto del tornillo. Entonces, me parece una técnica algo difícil y la exposición casi que la exposición de los tejidos es la misma. Me cuesta más poner C1 que C2. Entonces, no sé, eso es una técnica que se va a ir avanzando. Lo otro es que la integridad de los ligamentos, uno basado en una resonancia, es bastante difícil. Hay estudios que hablan de resonancias de columna lumbar y de dorsal, en los cuales evalúan la integridad de los ligamentos interespinosos y hablan de que pueden haber edema del ligamento interespinoso y no se logra identificar una ruptura real en ellos cuando uno entra quirúrgico, cuando uno entra abierto. Entonces a mí me queda mucha duda de que una resonancia en este espacio tan chiquito con los resonadores que tenemos actualmente, a no ser que sea uno de 3 Tesla, que nos pueda evaluar realmente la integridad del ligamento. Y intraquirúrgico, la verdad, a mí la única, como que lo que me queda es que la integridad del ligamento depende de la abulsión o no abulsión del fragmento óseo donde se inserta. O sea, yo intraquirúrgico, evaluar la integridad de un ligamento transverso me parece extremadamente complejo. Y resonancia, que es quizá lo que más le pueda a uno ayudar, evaluarlo a través de mediciones indirectas, como por ejemplo el aumento de la diastasis. Me parece que lo más fidedigno es que tenga abulsión del fragmento óseo, porque el edema se puede ver. Las lesiones ligamentarias es muy difícil evaluarlas directamente, sino que uno solo ve edema, por un lado. Y lo otro es que sí, he escuchado estudios que hablan de que la integridad del ligamento transverso no interviene directamente sobre, sobre la estabilidad de C1, C2. Sin embargo, perdón, C0, C1, C2. Sin embargo, yo creo que eso es un tema que se debería evaluar de pronto en una charla porque los estudios dinámicos, todos lo que evalúan directamente es el que C1, C2 permanezca totalmente sin aumento del espacio. Y los que propenden por este espacio son ligamento transverso, el tentor y pues el ligamento longitudinal posterior, que en este momento se llama tentorial posterior. Entonces,
Eso me parece que es muy interesante y quizá vamos para allá, pero por ahora me quedo con que es un estabilizador muy bueno ese C0, C1, C2.